sigan escuchando a las brujas que salen. Soy Adriana Varela, amo el programa. Soy parte de las brujas, ¿eh? Buenas tardes, mi nombre es Camila Marcó del Pont y estoy con Victoria Barone para hacer la columna de salud mental. La idea de hoy es retomar algunas de las cuestiones que hablamos un poquito la vez pasada en relación a cómo conceptualizamos la salud mental y por qué entendemos que es necesario que la salud mental esté atravesada por una perspectiva de géneros. La vez anterior hablábamos de cómo en nuestra práctica nosotras aplicamos la perspectiva de géneros y nombramos algunas cosas que capaz a simple vista parecen boludas, pero que en realidad son re importantes para que nuestra práctica tenga una perspectiva de géneros y para que las personas que consultan se sientan alojadas. Y entre algunas de ellas está, por ejemplo, respetar los pronombres de las personas que consultan. Si viene una persona y te dice ella, bueno, no nombrarla con ella o con él, sino respetar ese pronombre con el cual dice autopercibirse e incluso también preguntarlo, ¿no? En la primer consulta, preguntar con qué pronombre se autopercibe. No suponer, por ejemplo, relaciones heterosexuales, validar y escuchar situaciones de violencia, y con esas situaciones de violencia que escuchamos, también poder construir estrategias que posibilitan la salida de vínculos no sanos. Estas cuestiones entre otras, porque en este sentido, lo que nosotras queremos es en esta columna que esté atravesada por una efeméride que es muy importante y es el 25 de noviembre, el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Bien, en nuestro país, e internacionalmente también, se visibiliza la problemática de la violencia de género y se pone en agenda lo que se necesita para su erradicación. Vamos a contextualizar un poco sobre esto. En 1993, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ahí se definió lo que significaba justamente la violencia contra la mujer, que dice así: es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. También, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 54-134, resolvió que el 25 de noviembre sería la fecha estipulada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este día también se recuerda el asesinato de las 3 hermanas Mirabal, quienes eran activistas políticas que en 1960 en República Dominicana fueron asesinadas. Es importante ahí marcar que el objetivo de este día es también visibilizar y concientizar sobre las violencias de género que existen en todo el mundo, porque es algo que se conmemora de forma internacional. Y para nosotras también es importante decir y exponer que este tipo de violencias no solo las sufren las mujeres, sino también todo el colectivo LGTBQ+, que es un colectivo que junto con las mujeres son identidades que históricamente han sido oprimidas. Por eso, si bien conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, entendemos que ahí se incluye también a este colectivo. Y traemos todo esto porque nos parece importante tomarnos el trabajo como trabajadoras de la salud mental, como profesionales de la salud, de visibilizar, de empoderar, de generar herramientas y trabajar con aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de violencia de géneros. Y que el encuentro con un psicólogo sea un espacio de refugio, sea un espacio de acompañamiento, donde se escuche, donde se aloje, donde podamos trabajar cuáles son las consecuencias psíquicas y simbólicas que tienen este tipo de violencias, como es, por ejemplo, trabajar la culpa, respetar los tiempos. Y esto es muy importante porque generar esos espacios implica también una prevención de esas violencias y trabajar con aquellas personas que han sido violentadas y que seguramente también han sido expulsadas de un sistema de salud que en general expulsa este tipo de identidades y de mujeres. Entonces, poder construir estos espacios para nosotras resulta fundamental y resulta también parte de nuestra militancia. Sí, como dice Cami, también creemos que lo más importante es empezar justamente por poder visibilizar las violencias, desde la más chiquita hasta la más grande. Por eso también se habla de la escalera de la violencia, porque cuando empieza una violencia a veces que se percibe o que no se percibe justamente,
empieza a escalar hacia unas violencias que pueden terminar obviamente en consecuencias tal vez fatales. Por ello también es necesario ayudarlas a construir herramientas para el fortalecimiento de su subjetividad, previniéndolas y advirtiéndolas también de las conductas machistas que tienen sus parejas o exparejas. Me parece importante también mencionar el concepto del círculo de la violencia, donde luego de tanta tensión acumulada por parte del machista, en algún momento explota y ahí surgen justamente las violencias más terribles, y luego de eso viene el arrepentimiento, el perdón o la llamada luna de miel, donde se despliegan las conductas más manipuladoras por parte del violento y lograr que así su pareja o su expareja lo perdone. Bueno, también nos parece importante contextualizar en Argentina y mencionar que en el año 2009 se sanciona la Ley 26.485. Es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En esta ley se tiene en cuenta tanto los ámbitos públicos como privados y la importancia justamente de visibilizar las distintas violencias que existen dentro de las violencias de género. Porque no es solamente la violencia física, sino también la violencia económica, la violencia psicológica, la ambiental, sexual, mediática y simbólica. Poder diferenciarlas es de gran relevancia, ya que la mayoría de las mujeres visibilizan únicamente la violencia física, que es justamente la que se ve o la que se siente en el cuerpo. Pero pasan desapercibidas las violencias psicológicas o sexuales, por ejemplo, que también adolecen en algún momento, puede ser en el instante o con el correr del tiempo, que se encuentran, por ejemplo, también totalmente naturalizadas por el simple hecho de ser pareja. Y en ese sentido me parecía importante poder destacar dos cuestiones que viene a visibilizar y a nombrar la ley 26.485, que tienen que ver con esto de que tanto escuchamos las feministas, de que lo personal también es político. ¿Y qué implica esto? Implica o supone empezar a visibilizar que las violencias también se dan en el ámbito privado, es decir, puertas para adentro de la casa, y que el Estado tiene que hacerse responsable de esas violencias, tiene que visibilizarlas, tiene que penarlas, porque antes eso no sucedía, y si el esposo le pegaba a la mujer en la casa, eso no se consideraba como violencia. Incluso sabemos que el término femicidio es bastante nuevo, y visibilizar esos crímenes y esos homicidios como parte de la violencia de género y que se dan por una condición de género es también importante. Y esto implica un paso súper importante porque es entender que las diversidades y las mujeres sufrimos violencia por fuera de los vínculos de pareja, por fuera de estar con alguien, estar de novio, sino que ocurre en diferentes ámbitos que puede ser desde el trabajo hasta un grupo de amigues, de familia, en el gimnasio, en la calle, el famoso acoso callejero, que pasa en todos lados y eso es importante para hacer un trabajo también de prevención que implique una deconstrucción y un trabajo con la sociedad toda, donde se elaboren también aquellos discursos comunes y patriarcales que sistemáticamente reproducen violencias y además las avalan. Bueno, para ir cerrando, porque también aclaramos que en unas semanas vamos a estar nuevamente en este programa, continuando con este tema, nos parece importante también visibilizar nuestra práctica para poder dar un mensaje de esperanza a aquellas mujeres que sufren violencia de género y no se animaron a hablar. Que nunca es tarde y que existen también espacios de contención, de escucha, que existen psicólogos y psicólogas que van a acompañar en su proceso en el reconocimiento de las violencias y también de no sentirse solas, sobre todo de ayudarlas en búsqueda de su deseo, que es muy importante también, que se encuentra obturado por las violencias sufridas. Sí, justamente esto, ¿no? Algo del deseo del sujeto, que es necesario que surja primero, que surja un sujeto y empezar a trabajar toda esa violencia que se sufrió. Y en ese sentido también partimos del supuesto, o al menos eso es lo que nos parece como trabajadoras de la salud mental, que todos alguna vez sufrimos algún tipo de violencia, en el trabajo, en el colegio, en la facultad, en una pareja, y que seguramente desarrollamos y construimos herramientas o estrategias que nos ayudaron a salir de esos lugares. Y la idea, y nuestro posicionamiento también político y profesional, es que nuestra práctica suponga y construya un lugar de alojo, un lugar de escucha y que posibilite el desarrollo y la construcción de estas estrategias y herramientas para poder potenciarlas, para poder crear nuevas y para construir también redes que impliquen vínculos un poco más sanos. En la próxima columna vamos a profundizar un poco más sobre esto.
Nos vemos la próxima. Chau.